Esta es La Voz Experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de miércoles, mitad de semana, y es un placer que nos acompañe en el estudio el licenciado Uziel Becerra, la voz experta de cada miércoles. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, querida Tere, qué gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia. Muy buenas tardes. Pues vamos a hablar de esta reforma del Poder Judicial, la cual ya fue aprobada en el Senado de la República con 86 votos a favor la madrugada de este miércoles, y que bueno, ha generado una serie ya de pronunciamientos por parte de líderes políticos, de un sinfín de personalidades en torno a esta situación que se registró el día de hoy y que ha marcado ya con ello la historia de nuestro país. Así es, Tere. En efecto, vivimos justamente en la madrugada de hoy la aprobación de esta reforma, y sin embargo hay mucho que opinar, hay mucho que decir con respecto a la manera en que se llevó a cabo esta aprobación de la reforma. Ya lo comentábamos en la participación de la semana pasada, que era prácticamente un hecho, pues que hubieran conseguido los votos necesarios para tener las 2/3 partes del Senado. En ese contexto, lo que hay que decir es que sí fue una reforma que se aprobó en ese contexto de las 2/3 partes, pero fue una reforma aprobada con violencias, en plural. En primer lugar, porque hay registros de que el senador Daniel Barreda, ¿sí?, fue retenido su padre, y en consecuencia, pues él fue retenido contra su voluntad y no pudo siquiera sesionar, situación que se dio a conocer en el Senado. También hubo fuertes manifestaciones al interior del Senado y que impidieron que se llevara a cabo el proceso de votación del Pleno en ese momento, y tuvieron que cambiar de sede. En ese contexto, la población en general, que son un cúmulo de estudiantes, de manifestantes, de activistas de derechos humanos, etcétera, que se incorporaron al Senado y que llegaron y hicieron un portazo y se manifestaron, no fueron escuchados, y ya una vez que salieron del recinto fueron, amedrentados y fueron violentados con gas lacrimógeno, ¿no?, con elementos de policía, y en ese sentido, hubo un contexto de violencias, tan así que el senador Luis Donaldo Colosio, ¿no?, fue agredido también con gasolina en los ojos. Y entonces, en ese sentido, el Senado sí se pronunció, en contra de estas violencias. Y también, hay que decirlo, el voto decisivo donde giró toda la conversación fue en el caso de los Yunes, ¿no?, hijo y padre. Hijo porque, pese a que son del grupo parlamentario del PAN, pues al final del día tuvieron que tomar una decisión. Y aquí el fondo del asunto es que el cambio de la decisión y de su voto, pues no sabemos si es producto de una negociación, que parece ser que en ese sentido fue, pero también puede ser del amedrentamiento, ¿no? Y en ese contexto, pues sí hay muchas luces rojas alrededor de la aprobación de esta reforma. Es decir, fue una reforma con violencias, fue una reforma sin los consensos suficientes, pese a que se vota mayoritariamente en las cámaras, y parece un mero trámite el voto de los congresos locales. Los consensos en torno a todas las instituciones y órganos que están involucrados en el Poder Judicial no fueron escuchadas. Y entonces, en efecto, tenemos como consecuencia una alta polarización política en torno a esta reforma. Y esas van a ser las consecuencias inmediatas de que se haya aprobado en estas condiciones. Una alta polarización política, la radicalización de la política. Esto va a tener efectos en el sentido de que van a ir en ascenso diversas posturas políticas, como las ultraderechas, como las posiciones radicales y polares. Y en ese sentido sí hay muchos riesgos, porque las democracias subsisten en la medida en que podemos matizar y moderar la discusión pública, en la medida en que podemos dialogar diversas posturas y tomar decisiones sí mayoritarias, pero con base en esos consensos, no en la imposición de proyectos políticos sobre otros, porque eso genera muchos disturbios, ¿no? Eso genera, por ejemplo, y esto la verdad es que un criterio personal, posturas muy polarizantes de actores políticos como Lili Téllez, ¿no? Que si nosotros escuchamos sus intervenciones suele ser muy radical a límites que ya son riesgosos desde mi perspectiva. Y también
por ejemplo, el caso de Sergio Gutiérrez Luna, que también si escuchamos sus posicionamientos llegan a ser riesgosos en términos de lo que buscan, de sus objetivos políticos. Y eso sí puede lastimar y lacerar nuestra democracia. Estamos entonces en el entendido de que estamos lastimando una dimensión de nuestra democracia, que es la democracia constitucional. Y esta dimensión de la democracia es muy importante porque es el imperio de la ley y no el imperio de los hombres, de las personas, de los grupos políticos. Tal parece que se blindó esta situación y se negó a escuchar a la ciudadanía, se negó a escuchar a líderes políticos, se negó a escuchar al resto de diversos sectores de la población. Así es, se perdió el diálogo. Se perdió la oportunidad del consenso, se pierde la oportunidad de que esta reforma sea legítima en muchos sentidos y en muchos sectores. Y en este sentido de la legitimidad, bueno, el grupo mayoritario de Morena y sus aliados, en lo que justifica la oportunidad de avanzar a toda costa la aprobación de esta reforma es en su legitimidad de origen, en los votos. Es decir, es voluntad del pueblo que nosotros tengamos mayorías y en nombre de esas mayorías vamos a modificar un poder del Estado. Y en ese sentido, sí estamos, sinceramente, en un proceso de autocratización. Es decir, de cambios en nuestro sistema político que afectan de manera profunda algo importante. Y lo que estamos viendo es la pérdida de los contrapesos del poder político. Es decir, la división de poderes funciona para el efecto de que el poder ejecutivo pueda limitar de alguna forma el poder del legislativo, ¿sí? No se sus concentra acciones. en uno mismo. Exactamente, que no haya concentraciones de poder y que ningún poder esté por encima de otro. Esa es la lógica de dividir el poder, distribuirlo y que existan contrapesos del poder. Por excelencia, el Poder Judicial ha sido un poder contramayoritario y un poder que regula y controla al resto de los poderes. De hecho, para eso tiene mecanismos de control de constitucionalidad, así se llaman, y los ejerce la Suprema Corte de Justicia. En amparo, cuando va a suspender actos de autoridades, de cualquier autoridad, desde el presidente de la República hasta la autoridad, digamos, más pequeña jerárquicamente. Acciones de inconstitucionalidad contra acciones del Poder Legislativo y controversias constitucionales en el caso del Ejecutivo. En ese sentido, pues estamos viendo entonces que este proceso de autocratización es la pérdida de los controles y de contrapesos de poder. Eso, sinceramente, es riesgoso. Ahora, hay que seguir analizando los posibles efectos. Yo creo que no vamos a ver tan temprano estos efectos perniciosos de la reforma, pero cuando seamos conscientes de todos los cambios profundos que se generaron y que podamos analizar y dimensionar el daño, ya va a ser demasiado tarde y nos va a costar muchos años y mucho trabajo volver a recobrar esas condiciones de democracia constitucional. ¿Qué es lo que viene, licenciado? Una vez que ya se aprobó en el Senado, ¿qué es lo que viene? Ahorita lo que estamos viendo es que los congresos locales tienen que aprobar esta reforma constitucional. En la Constitución dice que pues tiene que haber una Cámara de origen, 2/3 partes, la otra Cámara, ya se cumplió, y ahora los congresos locales. En ese sentido, el primer congreso local que lo aprobó fue Oaxaca. Y el primer congreso local que la rechazó fue Querétaro. Pero hay mayorías de los congresos locales para que se apruebe esta reforma. Una vez que se apruebe, se dirige al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación e inicia su vigencia, y ahí podríamos observar otro tipo de conflictos que tienen que ver con la constitucionalidad y la legalidad. Sin duda un tema demasiado interesante y que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias por este análisis político que nos acaba de hacer en torno a esta reforma del Poder Judicial que ya fue aprobada en el Senado de la República. Muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Claro que sí, Tere. Muchas gracias a ti. Que tengan buena tarde todos. Gracias. Es el licenciado Uciel Becerra, la voz experta de cada miércoles. Es momento de hacer una pausa. Regresamos, tenemos más información.